Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hoy vamos a ver un tema que es muy fundamental en nuestras vidas. Porque cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Desobediencia, ¿verdad? Y como decía nuestro querido amigo Alfonso, el ABC, el vocabulario del cristianismo no debe ser A, B, C, D, E, F, G, debe ser O, B, D, C. ¿Amén? Muy bien. La obediencia, ¿qué es la obediencia? La obediencia es justamente hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos, de acuerdo con las instrucciones que el Señor nos dé en cada caso. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto estamos obedeciendo al Señor? ¿Realmente estamos obedeciendo al Señor en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Realmente estamos siendo consecuentes con la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos viviendo realmente el Evangelio? ¿O simplemente estamos llevando vidas religiosas que de alguna manera nos están tranquilizando la conciencia y nos estamos olvidando de los principios básicos que el Señor estableció para nuestras vidas? Porque si nos damos cuenta, realmente el pecado más antiguo que hay y que ha existido en la humanidad es dudar de la palabra de Dios. Y muchas veces le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga yo en este caso? Y el Señor nos dice, ¿qué debemos hacer? Y nosotros le preguntamos, Señor, ¿estás seguro? ¿Crees que sí? ¿Sí? ¿Será? Y dudamos de la palabra de Dios. Y muchas veces no le obedecemos al Señor completamente, le obedecemos a medias, o nos hacemos los que no escuchamos. Y decimos, no, mejor voy a pedir una consejería, ¿verdad? Y voy a estar orando por eso, a ver si debo diezmar, no debo diezmar, o cómo debo diezmar, ¿verdad? ¿O qué debo hacer con relación a mi vida devocional? ¿Será que sí debo leer la Biblia todos los días o me voy a volver un fanático? ¿No? Y empezamos a hacer cuestionamientos justificándonos para simplemente no obedecer la palabra de Dios. Y hay un caso muy importante en la Biblia que está en el libro de Mateo, capítulo 5, y es el caso del famoso centurión que estaba en Cafarnaún. Y dice así la palabra de Dios. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Yo pienso que hubiera sido suficiente, ¿verdad? Cualquier persona hubiera quedado feliz con esa respuesta de parte del Señor. Que el Señor le dice, no se preocupe, yo voy a ir y lo voy a sanar, ¿verdad? Pero el centurión le respondió al Señor y le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y mi siervo lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremenda palabra dice el Señor aquí. Dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Y a qué se refiere el Señor en este caso? Se refiere a que los hijos de Dios, nosotros los cristianos, estamos tan acostumbrados a estar buscando la dirección de Dios y que el Señor nos diga cosas que ya ni le paramos bolas. Ya ni ponemos atención a lo que el Señor nos dice que hagamos. Y lo tomamos en menos y empezamos a juzgar la palabra y a decir, no, pero es que esta palabra no está en el libro de Mateo, entonces no, eso no es para mí porque lo que está en el libro de Mateo es lo único que yo voy a ver. Y cosas por el estilo, nos justificamos con una cantidad de argumentos para no obedecer la palabra de Dios simplemente. ¿Y esto cómo se llama? Rebeldía, desobediencia.
Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es inteligente obedecer al Señor? ¿Ustedes creen que es bueno obedecer al Señor? ¿Ustedes creen que es beneficioso tomar el contexto completo de la Escritura para obedecer la palabra de Dios? Ahora, hago la pregunta inversa. ¿Sería estúpido no hacerlo? Yo pienso que nosotros tenemos la capacidad de discernir y tenemos la capacidad de entender que Dios sabe mucho más que nosotros. Y que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es por nuestro bien. Pero a veces nosotros colocamos un filtro en los mandamientos que el Señor nos da. Y decimos, esto sí lo acepto, esto lo rechazo, esto lo tomo por este lado y esto lo hago de esta manera, ¿verdad? Y empezamos a juzgar la palabra de Dios y a vivir la vida tipo Frank Sinatra, a mi manera. Y cuando lo hacemos a mi manera, esa manera no es la que Dios quiere que nosotros usemos. Él quiere que lo hagamos a la manera de Dios, no a nuestra manera. Pero muchas veces nosotros dudamos de la palabra de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y ese es el pecado más grande que ha existido en la humanidad. Satanás, la forma en que logró hacer que el hombre cayera fue haciéndolo dudar de la palabra de Dios. Oye, si es cierto que Dios te dijo que no comieras de ese árbol, hombre, ¿cómo se le ocurre si es el mejor árbol del huerto? Dios sí definitivamente es muy egoísta y Él quiere lo mejor solamente para Él. Y empezó a llenarle la cabeza de argumentos como Satanás nos la llena a nosotros para que simplemente no obedezcamos la palabra de Dios y nos salgamos de la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, pues simplemente no podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para la obediencia a su palabra. Amén. Y entonces, ¿qué sucede con nuestra vida? Que vamos a llevar una vida de condenación, llena de argumentos en la cabeza, diciendo, no, yo voy a hacer esto a mi manera porque es que yo sé más que Dios. Es que ¿cómo le ocurre a Dios escribir un libro para que nosotros solamente podamos coger el 5% de ese libro? ¿No es cierto? Y empezamos a juzgar a Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué? Esa orden que tú me diste, yo creo que no era para mí. Eso debió ser por allá para los judíos del primer siglo y no es aplicable a nuestra sociedad, porque es que estamos practicando el sexo libre. Además, ya estamos hablando de la transexualización de los niños. La Biblia está desactualizada, tenemos que actualizarla, Dios. ¿Qué te ha pasado? Estamos en el siglo XXI. Y pensamos que Dios debe cambiar al ritmo que va cambiando la sociedad. Y pensamos que la palabra de Dios, como decía el Papa, tenemos que actualizarla. Eso es estupidez. La verdad de Dios siempre será la verdad. Esa nunca cambia. Dios es inmutable. No podemos pensar que porque estamos en la época de la transexualización, entonces tengamos que modificar la Biblia y hacer una teología especial para los transexuales. La palabra de Dios es única y nosotros tenemos que obedecerla. Y en la medida en que la obedecemos, entonces vamos a recibir una gran bendición. Si no, va a suceder lo que dice aquí en el versículo 12. Dice, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando estamos hablando de los hijos del reino, se refiere a los cristianos, a los que conocemos la palabra de Dios, a los que conocemos los principios y que simplemente estamos colocando un filtro y decimos esto sí, esto no, esto sí, esto no. Nuestra vida cristiana tiene que ser íntegra y tiene que ser integral. Tenemos que obedecer la palabra de Dios completamente, inmediatamente. Tenemos que ser personas que estemos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, así lo comprendamos o no, así estemos de acuerdo con ella o no. Es que muchas personas no obedecen porque dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Eso no va conmigo. Bueno, si eso no va con usted, hermano, ¿en qué está? No, pero es que estamos en el siglo XXI y hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio para ver si nos entendemos bien. Y resulta que están cayendo en maldición, y al caer en maldición, indudablemente la relación no va a funcionar. Pero empezamos a justificar nuestros actos y nuestro pecado y nuestra forma de pensar, porque simplemente somos demasiado orgullosos y arrogantes para aceptar que la palabra de Dios
es buena para nuestras vidas. Termina en el versículo 13 diciendo: entonces Jesús le dijo al centurión: vete y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. La obediencia es la premisa sobre todas las promesas. Nosotros no podemos reclamar las promesas si no cumplimos con la premisa. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios completamente, no parcialmente. No podemos ser selectivos para obedecer la palabra de Dios. No podemos decir esto sí y esto no. La palabra de Dios es total, es completa, es íntegra. Nunca se contradice. Y es la fuente de autoridad. Si nosotros estamos sujetos a la obediencia a la palabra de Dios, entonces tenemos autoridad para poder ejercerla en el nombre del Señor. Y podemos ver cómo el mundo, las circunstancias y los demonios se nos sujetan. Y en la medida en que esto sucede, entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Así pues que tenemos que estar bajo autoridad para poder ejercer la autoridad en el nombre de Dios. Y que no nos pase como les pasó en Hechos 19:13, que dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y a Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Los mismos diablos no nos reconocen si nosotros no estamos sujetos a la autoridad. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Y eso nos pasa por tratar de ejercer autoridad sin tener la autoridad. Si nosotros no podemos ejercer una autoridad si no estamos bajo la autoridad. Un soldado puede tener una gran autoridad porque está sujeto y puede llevarle un mensaje a alguien muy importante de parte del ministro de defensa o del general. Y es solamente el estafeta, es una persona que lleva menos de un año en el ejército, pero fue y le llevó un mensaje a alguien diciendo: mire, de parte de mi general, para que hagan tal y tal cosa. Ah, bueno, sí, gracias. Y obedecen, ¿no es cierto? Pero en la medida en que nosotros nos apartamos de la autoridad, pues no tenemos autoridad. Dios tiene grandes promesas para nuestra vida si es que nosotros las obedecemos. Y ustedes las han leído en Deuteronomios capítulo 28, una gran cantidad de bendiciones. Y entonces nosotros decimos: sí, todas esas bendiciones son para nosotros, porque yo voy a la iglesia los domingos, ¿verdad? Pero esa no es la razón. La razón es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Deuteronomio 5:33 dice: sigue todas las direcciones que el Señor te ha dado y entonces te irá bien en la vida. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Bueno, aquí tiene la respuesta. Siga todas las direcciones del Señor, toda la palabra de Dios, no un pedacito. Proverbios 16:20 dice: Dios bendice a los que le obedecen. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Obedézcale al Señor. Salmo 7:10 dice: Dios salva a los que le obedecen. La salvación viene por la obediencia a la palabra de Dios. Dice también: el Señor guarda a los que le obedecen, en el Salmo 33:18. El Salmo 37:18 Dios dice: Dios cuida a los que le obedecen. O sea, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener una gran bendición de parte de Dios. Nos guarda, nos cuida, nos protege, nos da larga vida, nos ayuda. Dice Salmo 7:9: tú ayudas a los que te obedecen. Y en 1 Juan 3:22 dice: Dios nos da lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Así que si usted obedece la palabra de Dios, sus oraciones van a ser poderosas porque Dios le va a conceder lo que está pidiendo.
Proverbios 28, 14 dice, obedece siempre al Señor y serás feliz. Alguien decía que no hay felicidad completa. Alguien decía que la felicidad no existe, que existen solamente momentos felices. Pero realmente la felicidad viene porque nosotros obedezcamos siempre al Señor. Cuando lo hacemos, vamos a tener una vida feliz. Dice, mantén la ley de Dios y vivirás más tiempo. O sea, el Señor nos va a dar larga vida si obedecemos la palabra de Dios. Salmo 34:10 dice, a los que obedecen al Señor no les falta nada bueno. Los que le obedecen tendrán lo que necesitan. Proverbios 34:9. Si obedeces tú, tendrás una vida en perfecta libertad, dice el Salmo 119:45. Tendremos más sabiduría, dice el Salmo 119:100. Si obedeces, morarás en seguridad y en paz, dice Proverbios 1:33. Serás próspero y exitoso. La promesa de Dios siempre se cumple. Y la clave que el Señor le dio a Josué, y lo hemos predicado muchas veces, fue que obedezcamos la palabra de Dios. En Josué 1:8 el Señor le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que la razón de la prosperidad, del éxito, está en estudiar la palabra de Dios, en meditarla y aplicarla en nuestra vida. El problema es que nosotros cogemos la palabra de Dios como, yo no sé cómo, como si fuera un amuleto tal vez, ¿no? Y entonces quizás cogemos la promesa y empezamos a reclamarla. Y queremos reclamar todas las promesas que Dios nos ha dado y nos olvidamos de cumplir las premisas. Y la premisa es obedecer la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener derecho de recibir esas promesas. Pero si no obedecemos la palabra de Dios y estamos solamente reclamando la bendición, estamos perdiendo el tiempo, estamos llevando vidas religiosas, estamos tratando a Dios como si fuera un tonto, ¿verdad? Porque si el Señor nos dice, si obedeces la palabra de Dios, te voy a bendecir en todo. Y empezamos a pedir la bendición, y pedir la bendición y pedir la bendición sin obedecer la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? Formulaste mal la promesa. Dice la palabra de Dios que si obedecemos, seremos grandes en el reino de los cielos. En Mateo 5:19 dice, por eso, el que quebrante uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, y no enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Note, dice, el que quebrante uno de los mandamientos. Uno solo, ¿verdad? Aunque sea el más pequeño, y no enseñe a la gente a obedecerlos. Ok, aquí tenemos una clave importante que tenemos que tener en cuenta y es, primero, no quebrantar ningún mandamiento. Y segundo, tenemos que enseñarle a la gente a obedecerlos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿Usted le está enseñando a la gente a obedecer la palabra de Dios? Ese es el cuestionamiento que tenemos que hacernos. Porque el Señor nos da muchas bendiciones, nos da mucha información, nos da las claves para poder llevar una vida de bendición. Pero Él también nos exige que nosotros le enseñemos a los demás cómo obedecer la palabra de Dios. Y eso es importantísimo que nosotros lo hagamos si es que queremos ser grandes en el reino de los cielos. ¿A quién les gustaría ser grande en el reino de los cielos? ¿A quién? Bueno, levante su mano y diga, yo quiero ser grande en el reino de los cielos y me comprometo a enseñar a obedecer tu palabra a partir de hoy. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Hace una semana Laurita estuvo enseñando sobre estos temas y fue una prédica impresionante, yo la pude ver por el internet. Y eso es un llamado que el Señor nos está haciendo. Nos está haciendo un llamado para que nosotros despertemos y entendamos que el tema no es llevar una vida religiosa, estar los domingos aquí de 10 a 12 del día. El tema es que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios.
y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y dentro de lo que tenemos que obedecer, tenemos que enseñarle a la gente a obedecer los mandamientos. Eso es una misión que cada uno de nosotros tiene si es que queremos ser grandes en el reino de los cielos. Y por eso durante este semestre, como lo dijimos, hemos empezado a trabajar en un programa de expansión, en un programa en donde cada uno de nosotros va a ser un faro de luz para hacer luz en medio de las tinieblas. Allí en nuestro barrio, en nuestra empresa, en el lugar donde nosotros estemos, tenemos que tener la oportunidad de enseñarle a la gente a obedecer los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y eso es una misión que nosotros tenemos que cumplir si es que queremos ser grandes en el reino de los cielos. Dice en la palabra de Dios, pero el que los obedezca y enseñe a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, no solamente tenemos que obedecer la palabra, sino que tenemos que enseñar la palabra. Tenemos que enseñar a obedecer la palabra de Dios, porque la gente a veces piensa que su criterio está por encima de la palabra de Dios. La gente a veces piensa que porque es legal, es moral. Y resulta que no es así. El aborto es legal, pero ¿acaso es moral? Es un homicidio. Y todo esto se da ¿por qué? Precisamente porque nuestra sociedad ha desconocido los principios y los valores de la palabra de Dios. Y ya hemos sacado a Dios de toda la ecuación. Y estamos legislando el hombre por el hombre y para el hombre. Y las mayorías en este momento son más importantes que la palabra de Dios. Y estamos defendiendo los derechos de las mayorías siempre. Y nos olvidamos de obedecer la palabra de Dios, que es la que trae bendición, no solamente a nuestras vidas, sino a nuestra nación. Proverbios 13:13 dice, si obedeces la palabra de Dios serás recompensado. De tal manera que si queremos recompensa, pues obedezcamos la palabra de Dios. No es tan complicado. Es simplemente entender que Dios y aceptar que Dios sabe más que nosotros. Y yo recuerdo cuando era niño que a veces mi papá me mandaba a hacer cosas. Y le decía, papi, pero es que no me parece bien. Me dijo, no, tienes que hacerlo. No, pero es que yo quisiera más bien. No, tienes que hacerlo. ¿Y por qué, papá? No, porque yo lo digo, punto. Ya, se acabó. No hay más argumentos. Y ese porque lo digo yo significa que es que Él sabe más que yo. Y Él asume la responsabilidad. Y cuando yo obedezco, la responsabilidad del éxito viene siendo del papá. ¿Verdad? Y si fracaso, también la responsabilidad va a ser de Él. De tal manera que yo prefiero obedecer la palabra de Dios y que Él sea el responsable del éxito en mi vida. Amén. Y eso tendríamos que tomarlo todos. Porque es que tratar de mirar nosotros con la perspectiva de Dios va a ser muy difícil. Es como si tratáramos de que una hormiguita pudiera mirar con nuestra perspectiva. Eso va a ser imposible. Así pues que ahí es donde entra a funcionar la fe. Ahí es donde entra a funcionar la obediencia y la humildad de reconocer que Dios sabe más que nosotros. Y que si Dios lo dice, Él tiene razón. Puede que yo no esté de acuerdo, puede ser que no me guste, puede ser que no me convenga, puede ser que no sea lo que yo quiero. Pero si Dios lo dice, es lo mejor para mi vida. Amén. Proverbios 19:23 dice, la reverencia al Señor conduce a la vida. Uno vive contento sin sufrir ningún mal. ¿Cuántos quieren vivir contentos sin sufrir ningún mal en medio de esta sociedad perversa? Amén. La clave es obedecer la palabra de Dios. La obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Siempre el Señor nos pide que hagamos algo para recibir la bendición. Y no podemos ser tan osados de estar pidiendo la bendición y pidiendo la bendición y pidiendo la bendición, olvidándonos del requisito que Dios pone para que el Señor nos dé la bendición. Eso se vuelve tonto, empezar a reclamar bendiciones sin estar cumpliendo el prerequisito que Dios ha establecido para que tengamos la bendición. Ahora, Dios nos da las promesas por gracia. Él no tendría que darnos esas promesas.
Él lo hace por gracia, para que nosotros entremos en la dinámica que Dios quiere que nosotros entremos, ¿no es cierto? Él nos conoce y sabe que nosotros siempre estamos mirando a ver cuál es el beneficio que sacamos de alguna circunstancia. Y Él nos dice, si haces esto, entonces tendrás esto otro. Porque Él nos conoce, conoce nuestra naturaleza. Pero no podemos estar esperando tratar de conseguir esto otro sin hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos previamente. Él nos da sus promesas por gracia, pero nosotros disfrutamos de las promesas cuando obedecemos la palabra de Dios. Si obedecemos, tendremos larga vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:27, honrar al Señor alarga la vida, pero a los malvados se les acorta. Salmo 25:14 dice, el Señor es amigo de quienes le honran y les da a conocer su pacto. Amén. El Señor nos da a conocer su pacto por pura misericordia, porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos, que llevemos una vida de amor, de paz, de prosperidad, de gozo. Él quiere que nosotros vivamos felices y que vivamos una larga vida. Pero Él quiere que entendamos que nosotros no somos más que Dios. Y que a pesar de que Él nos dio inteligencia y capacidad de raciocinio, esto no nos va a llevar a menospreciar la dirección de Dios. Sino que al contrario, si somos inteligentes, vamos a obedecer la palabra de Dios íntegramente. Salmo 28:1 dice, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. La felicidad viene por eso. Si obedecemos al Señor, va a venir tiempos felices. Y sigue diciendo en Salmo 106:3, felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. El obedecer la palabra de Dios nos va a dar una vida de prosperidad, una vida de bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. Las personas que están alrededor nuestro se van a beneficiar. En Salmo 111:10 dice, la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que te honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Y cuando habla de que los que honran al Señor tienen buen juicio, quiere decir que están cuerdos, o sea, no están locos. En otras palabras, es una locura no obedecerle al Señor. Es estúpido enfrentar al Dios vivo. Es una afrenta al Señor cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no lo hacemos. Porque le estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? Es que tú me quieres engañar. Claro, lo que pasa es que tú eres el único que quieres conocer el bien y el mal, y por eso es que no me dejas comer de este árbol como le pasó a Eva. Y entonces Eva fue y comió del árbol, desobedeciendo al Señor. Y simplemente, ¿por qué? Por la duda que Satanás le quiso meter en su cabeza. Lucas 11:27 dice, bienaventurado el vientre que te parió y los senos que mamaste, le dijeron a Jesús. Claro, indudablemente, María es bienaventurada. ¿Pero qué le respondió Jesús? Más bienaventurados son los que escuchan mi palabra y la obedecen. Amén. ¿Usted quiere ser más bienaventurado que María? ¿Cuántos quieren ser más bienaventurados que María? Amén. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Y los que no quieren ser más bienaventurados que María, pues no obedezcan la palabra de Dios y sigan patinando en el barro y nunca saldrán de allí. ¿Por qué? Porque la bendición viene por obedecer la palabra de Dios. Pero a veces nos arraigamos en nuestra posición, en nuestra comodidad, en nuestros caprichos, en nuestros argumentos y pensamos que sabemos y podemos más que Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios afrenta soberbios y le da gracia a los humildes. Y el obedecer la palabra de Dios es un acto de humildad. Es decir, Señor, yo no entiendo por qué quieres que yo haga eso, pero de todas maneras lo voy a hacer. Señor, yo no estoy de acuerdo con hacer eso, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Señor, no me gusta hacer eso, de ir y pedir perdón, eso es muy incómodo. Pero bueno, por tu palabra lo voy a hacer. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados. Eso es lo que dice la palabra. Más bienaventurados son los que escuchan mi palabra
y la obedecen. Aparte de eso, nuestras oraciones van a ser poderosas. Dice la palabra de Dios: si permanecéis unidos a mí y si sois fieles a mis enseñanzas. Ser fiel a una enseñanza del Señor es justamente obedecerla. Si sois fieles a mis enseñanzas, pedid todo lo que queráis y se os dará. Amén. Tenemos que pedir solamente y nos va a llegar. Pero, ¿cuál es el costo que tenemos que pagar? Morir a nuestro orgullo, morir a nuestra arrogancia, morir a nuestra manera de ser y empezar a permitir que Jesucristo viva en mí. Como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Si nosotros hacemos eso, todas nuestras oraciones van a ser contestadas. Porque esa es una promesa del Señor y el Señor no puede negarse, es parte de su carácter, la verdad y la fidelidad y la veracidad. Él no cambia, Él es inmutable y sus promesas son iguales, las mismas todo el tiempo. Pero depende de nosotros si queremos o no realmente recibir la bendición de Dios. El Señor estableció muchos mandatos que nosotros debemos obedecer y mandatos para todas las áreas de nuestra vida. No solamente sobre el perdón, sobre el arrepentimiento. Él dio instrucciones específicas sobre temas puntuales como el sexo, por ejemplo. En la Biblia por una y otra parte dice cómo debe manejarse el sexo y dice que el sexo debe ser honroso en el matrimonio. Y el Señor bendice ese lecho sin mancilla. Pero que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y el juicio de Dios, pues indudablemente trae sus consecuencias, no solamente en esta vida también en la otra. De tal manera que usted puede decir, no, pero es que lo normal es que tengamos relaciones sexuales, y que tengamos intercambios de parejas, y que hagamos tríos, y que hagamos no sé qué más cosas. ¿Eso es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Si usted lo puede hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puede ser que sea legal, pero ¿le conviene? ¿Va a traer bendición para su vida? ¿O va a traer maldición para su vida? ¿Y usted qué prefiere escoger? ¿La bendición o la maldición? El Señor le dice, he aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas tú y tu familia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la bendición no solamente viene para nosotros, sino también para nuestro entorno, también para nuestra familia. ¿Qué dice el Señor con relación al perdón? Dice que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? No, porque ya le perdoné 2 veces. Ya no le perdono más. 70 veces 7 tenemos que perdonar. Esto quiere decir cada vez que nos ofenden, tenemos que estar dispuestos a perdonar de una vez. ¿Qué dice el Señor con relación al diezmo? Dice que demos el 10% de lo que el Señor nos da. Pero a veces nosotros decimos, no, es que el 10% es mucho. Puedo bajarle un poquito a eso, porque eso es mucha plata. ¿Y qué van a hacer en la iglesia con toda esa plata? Imagínense. No. Voy a dar una ofrenda, ¿verdad? Más bien, y el diezmo lo voy a reinvertir en mi vida porque yo soy un siervo de Dios, ¿verdad? Hay personas que hacen ese argumento. Dice en la Biblia que tenemos que pagar bien por mal. Y a veces nos hacen daño. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues ahí lo mantenemos, ¿no es cierto? Ya no lo volvemos a hablar y si te vi no te conozco. Tenemos que pagar bien por mal. Tenemos que adorar al Señor. La adoración significa obediencia a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esto significa que tenemos que obedecerle al Señor su palabra. Esa es la mejor forma de adoración.
La adoración a Dios no es postrarnos aquí y llorar durante 15 minutos para adorar al Señor. No. Adorar es obedecer la palabra de Dios, cumplir el rol y la responsabilidad que el Señor nos ha entregado, como jefes del hogar, como sacerdotes de la casa, para las mujeres como ayuda idónea de su esposo, a los hijos que tienen que sujetarse a los padres y obedecerlos, y que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Todos esos mandamientos están allí y tenemos que obedecerlos. El Señor estableció que tenemos que orar sin cesar. Significa que tenemos que orar todo el tiempo. Significa que tenemos que estar en comunión con Dios. Pero muchas veces estamos en comunión con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro pensamiento, con nuestra ideología, con nuestra forma de mirar las cosas, siempre criticando y siempre tratando de imponer las cosas a nuestra manera. El arrepentimiento, el Señor habla del arrepentimiento. Y arrepentimiento es justamente dejar de hacer lo malo, dejar de desobedecer la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. Es simplemente dar un giro de 180 grados en nuestro caminar y empezar a obedecer la palabra de Dios. El arrepentimiento definitivamente es la base de la transformación. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, no vamos a poder disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero muchas veces queremos quedar pegados ahí de nuestra vana manera de vivir y no queremos hacer ningún cambio, ninguna transformación en nuestra vida, y entonces vamos a seguir patinando ahí en el barro y luchando siempre con las mismas. Dios nos dio una gran cantidad de reglas y de mandatos para todas las cosas. Si ustedes se ponen a mirar los 10 mandamientos, por ejemplo, tenemos mandamientos que nos dicen cómo debemos manejar nuestra relación con Dios. Primero, que no tenemos que tener dioses ajenos delante de Él, que no tenemos que hacer imágenes de nada de lo que está en el cielo y no tenemos que adorarlas, que no debemos usar el nombre de Dios en vano, que tenemos que respetar ciertas fechas, como el Día del Señor, por ejemplo. Tenemos mandamientos para la familia, en donde el Señor dice que los esposos tienen que ser fieles y que no tenemos que estar codiciando a la mujer del prójimo. Simplemente tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado y agradecidos a Dios por esa compañera que el Señor nos dio, que es un regalo de parte de Dios para nuestra vida. Y tenemos que apreciarlo como tal. Y hay mandamientos donde nos dice el Señor que tenemos que tratar a nuestra esposa como a vaso frágil, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y entonces muchas veces maltratamos a nuestra esposa y queremos que se convierta en nuestra esclava, en nuestra sierva, en nuestra asistente, en nuestra gerente, en nuestra empleada, en nuestra esclava. Y oramos: Señor, por favor, bendice nuestra casa. ¿Esas oraciones a dónde van a llegar? Al infierno. Al infierno. ¿Estamos obedeciendo o no la palabra de Dios? No estamos obedeciendo la palabra de Dios. Al contrario, estamos ofendiendo a Dios, porque Dios nos pide, nos exige que tratemos a nuestra esposa como un vaso frágil. Él nos dice textualmente: vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. Es un mandamiento. Pero nuestra forma de amar es: Patricia, haga tal cosa. Fulanita tiene que encargarse de tal asunto. ¿No es cierto? A pesar de ser responsabilidades propias, ¿verdad? Y empezamos a convertirnos simplemente en el jefe y en el mandamás, y nos olvidamos que nosotros como sacerdotes tenemos que servir en la casa. Esa posición que el Señor nos da de ser padres implica que tenemos que ser servidores en nuestra casa. Y tenemos que servir a nuestra esposa. Tenemos que servir a nuestros hijos. No que nos convertimos en el jefe, en el presidente
de la familia, ¿me entiendes? Y que todo el mundo tiene que rendirnos pleitesía y que todo el mundo tiene que andar finito, pues, obedeciendo nuestras instrucciones. Dios es Dios y algo que Dios hace es servirnos. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos cuida. Eso tenemos que hacer nosotros como padres también. Y dice la palabra de Dios que las mujeres tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y esto qué significa? Que ellas tienen que apoyarse en su esposo. No dejar que su esposo se pare las narices para sacar pecho allá en la comunidad. No. Ni en la familia. El Señor quiere que la mujer se sujete a su esposo. Sujete quiere decir que se agarre. Porque indudablemente hay situaciones difíciles en donde uno tambalea, ¿verdad? Pero el mandamiento es que la mujer se agarre y se apoye en su esposo y no en su vecino o en su jefe o en su empleado. Pero para que la mujer se pueda agarrar de su esposo, necesita que su esposo esté firme, que él esté agarrado al Señor, que él esté firme con el Señor. Amén. El Señor nos dio muchos mandamientos, aún en nuestras relaciones con la sociedad. Nos dio mandamientos sobre temas de gobierno y nosotros no caemos en cuenta. Es increíble. Hace unos días la doctora Sara nos dio una conferencia muy importante sobre el progresismo. Y es curiosísimo que nosotros encontramos movimientos cristianos progresistas. Esto es un absurdo total. El Señor estableció unas normas, ahí en los 10 mandamientos, en donde Él respeta la propiedad privada, por ejemplo. Dice, no robarás. Pero muchas veces estamos nosotros exigiendo que el gobierno nos dé más y más y más y más y más. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno si el gobierno no produce nada? Todo lo da es de los impuestos que recauda. Ahora, el gobierno Dios lo estableció para impartir justicia y para dar seguridad, nada más. Pero lamentablemente, hace unos 100 años, un filósofo italiano, Norberto Bobbio, quiso darle al Estado la condición de Dios y que sea el proveedor universal de todas las cosas que la gente necesite. Y basados en eso está la famosa Agenda 2030, en donde toda la gente va a tener derecho de tener todo lo que quiera, pero no va a ser dueño de nada. Es una ideología que está en contra de la palabra de Dios, porque dice en la palabra de Dios que la mano diligente será prosperada y la mano negligente será tributaria. Y pensamos acabar con la pobreza, pero es que la pobreza viene como consecuencia de la falta de diligencia, de la falta de estudio, de la falta de ocupación, de la falta de deseo de superación realmente, ¿no es cierto? El Señor nos da muchas enseñanzas con relación a la propiedad, a la honestidad, a la integridad, a la educación, al trabajo, a la iglesia, a la vida misma. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos demostrando que tenemos fe. El obedecer la palabra de Dios implica que nosotros tenemos fe. Eso es lo que significa. Porque la fe sin obras es muerta. ¿De qué nos sirve orar? ¿De qué nos sirve leer la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve sabernos completamente el libro de Santiago, de Juan o de Mateo? Si no obedecemos la palabra de Dios. La obediencia abre todas las puertas de la bendición de Dios para nuestras vidas. La obediencia implica que nosotros estamos siendo aptos para recibir las bendiciones de Dios. Y ustedes han leído las famosas bendiciones que están en el libro de Deuteronomios en el capítulo 28. Voy a leerles rápidamente. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios
te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Primera bendición es fama internacional. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres y obedecieres la palabra de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos van a ser bendecidos por Dios. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Quién quiere ser sobreabundados en bienes? Amén. Que en vez de tener 5 casas tengan 20. Sí, eso es sobreabundancia, ¿verdad? Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre. Es una bendición los hijos. Los que tengan oportunidad tengan más hijos, por favor. No interrumpan la bendición de Dios, que los hijos son bendición de Dios. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. ¿Cómo debe ser nuestra obediencia a Dios? La obediencia tiene que ser inmediata. Si el Señor nos dice que hagamos una cosa, tenemos que hacerla de una vez. Recuerden el caso de el padre que mandó a su hijo que fuera a trabajar a la viña, y él le dijo: uy, no, papá, yo no voy a ir, estoy muy cansado. Y entonces le dijo al otro: hijo, ve a la viña que tengo ya un trabajo por hacer. Sí, claro, papi, yo voy, ¿verdad? Y el que le dijo que no, finalmente se arrepintió y fue. Y el que le dijo que sí iría, no fue. ¿Quién obedeció la palabra de Dios? Él fue a pesar de que no quería, ¿sí me entiendes? O sea, lo importante es hacer la palabra, obedecer la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo de una manera inmediata, no retrasarla. Al contrario, darnos prisa, que entre más rápido obedezcamos, más pronto va a llegar la bendición. Tenemos que obedecer, queramos o no queramos. Simplemente Dios lo dijo, pues simplemente lo hacemos. Así estemos o no de acuerdo, así lo entendamos o no lo entendamos, así nos guste o no nos guste. De tal manera que cuando retrasamos la obediencia, significa que estamos dudando de Dios. Estamos diciendo: Dios me manda a hacer eso, pero no, déjame pensarlo. Yo estoy mirando, a ver, voy a orar, ¿no? A ver qué. Si ya Dios le dijo lo que tiene que hacer, pues simplemente tiene que obedecer y punto, ¿verdad? Siempre recibimos de lo que damos. Esa es una ley espiritual. ¿Qué tal si Dios nos contesta en la misma medida y en la misma forma en que nosotros estamos dispuestos a obedecerle? Que nos dice: haz esto, nosotros decimos: sí, Señor, voy a pensarlo, ¿no? Entonces: Señor, mira, por favor, tengo esta emergencia, por favor, ayúdame. Y el Señor dice: sí, déjame, voy a pensarlo. Voy a orar por eso, a ver, ¿no? Esa es la actitud que nosotros esperaríamos de Dios. ¿Verdad que no? Al contrario, queremos que Dios se mueva, que haga un milagro ahora, ¿verdad? Tenemos que revisar cómo es nuestra actitud de obediencia a Dios, porque esa misma respuesta vamos a recibir de parte de Dios. No debemos abusar de la misericordia de Dios. No debemos abusar de la paciencia de Dios. Salmo 119, 22 dice: voy a obedecer tus mandamientos rápidamente. Sin dilación me apresuro a obedecer tus mandatos. Por lo tanto, la obediencia tiene que ser inmediata, no emocional.
A veces nosotros pensamos que, uy, no, sí, es que Dios me habló, entonces voy a hablar, voy a orar ya, porque es que el Señor me dijo que haga tal cosa. No está bien, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios porque sabemos que es la palabra de Dios. Las personas inmaduras se mueven por emociones, pero la gente madura hace lo que tiene que hacer a pesar de sus sentimientos. Amén. Por lo tanto, la obediencia tiene que ser inmediata, no emocional. La obediencia tiene que ser completa a Dios. No solamente inmediata, sino completa. Tenemos que obedecerle a Dios completamente. El Salmo 119, Señor, diste tus órdenes para que fueran obedecidas completamente. Y tenemos que obedecer completamente a Dios. Primero que porque Dios nunca cambia. Lo estándar de lo bueno y lo malo siempre será el mismo en Dios. De tal manera que nuestra obediencia siempre tiene que ser a la palabra de Dios. Dios no cambia. Tenemos que obedecerlo completamente y entender que la cultura cambia, pero la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Nuestra tendencia social cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Así que tenemos que ser radicales con la obediencia a la palabra de Dios. Y tenemos que entender que Dios tiene una perspectiva mucho más amplia y ve cosas que nosotros no podemos ver. No somos capaces de verlo como Él lo ve, y por lo tanto implica que tenemos que confiar en Él. Nuestro trabajo no es juzgar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es obedecer la palabra de Dios. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Solamente tenemos que aceptar la dirección de Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tenemos que obedecer a Dios con amor, con gozo, con alegría, sabiendo que eso es bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y dice el Salmo 100: obedécele me alegro de obedecer tus mandamientos. Encuentro gozo en obedecer tus mandamientos. Amar a Dios significa hacer lo que te dice que hagas. Y en todos los ámbitos tenemos que obedecer al Señor. En la familia, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ojo con eso. A veces estamos nuestras esposas con mucha aspereza, ¿verdad? A los hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. A los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En el trabajo, dice: siervos, obedeced a vuestros amos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no para los hombres. En la sociedad, dice: sabiendo que del Señor recibiste recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, amigables, misericordiosos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, y sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Tenemos que obedecer a Dios siempre, y tenemos que decirle: Señor, estoy decidido a obedecer tu palabra hasta que muera, como dice el Salmo 112. Simplemente dime qué hacer y lo haré. Mientras estoy vivo voy a obedecer con todo mi corazón, dice el Salmo 119:33. Debemos asegurarnos de obedecer la verdad que hemos aprendido, Filipenses 3:16. Y lo más importante en la vida cristiana, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén.
Entonces no se trata de llevar una vida religiosa, de estar invocando al Señor siempre y utilizando una jeringonza cristiana que nos hace pensar que somos realmente muy espirituales, sino que lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Y no debemos nunca olvidarnos de dónde viene la bendición. La bendición viene de parte de Dios porque nosotros obedezcamos sus mandamientos. Y cuando Dios nos bendiga, no vamos a decir: Señor, es que yo soy un duro, mire lo que logré hacer, ¿no es cierto? No, Él se lo advirtió a los judíos después de que entraban a la tierra prometida, y les dijo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte. El Señor permite que pasemos desiertos que vienen a nuestra vida por las malas decisiones que nosotros hacemos, porque no obedecemos la palabra de Dios. El pueblo judío tuvo un desierto de 40 años porque no fue capaz de ir y tomar la tierra prometida, y empezaron a hacerlo a su manera. Mandaron unos espías para que vieran la bendición que Dios tenía para ellos y entusiasmar al pueblo para que entraran con mucho ánimo a poseer la tierra. Pero ellos llegaron, fue fracasados y dando un reporte negativo, diciendo: no, nos parecemos unas langostas al lado de ellos, no somos capaces de tomar esa tierra. Es buenísima, eso sí, miren las muestras de los frutos que traemos, pero ellos son como gigantes y nosotros al lado de ellos nos vemos como langostas. Esa tierra se come a sus habitantes. Y decidieron no obedecerle a Dios, y tuvieron 40 años de desierto en sus vidas. Y el Señor está diciendo que durante los 40 años los afligió para probarlos, para saber qué había en sus corazones y si habrían de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios y andarás en tus caminos temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en las vegas y en los montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes son de cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te intimo hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus casas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo andar por el camino grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre te hiciera bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres
y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Con Dios no podemos jugar. Si nosotros vamos a buscar la bendición a través de la obediencia, tenemos que reconocer y darle la gloria a Dios. No es por nuestra propia capacidad, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra habilidad, no es por nuestro esfuerzo, sino que es la provisión y la bendición de Dios que viene a nuestras vidas. El obedecer la palabra de Dios nos habilita para recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y es una bendición que puede ser muy grande, pero nosotros somos los catalizadores de la bendición de Dios en la medida en que obedecemos la palabra de Dios como Él quiere, que le enseñemos a otras personas a obedecer su palabra. Entonces tendremos grandes bendiciones para nuestras vidas. Si no, dice la palabra, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Pero también nos dice, escoge pues la bendición para que vivas tú y tu familia. Amén. Oremos. Padre celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre Santo. Yo te alabo, Padre celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Señor, y por cada una de las promesas que están en ella, Señor. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, porque tú nos ayudes, Padre Santo, a ser obedientes a tu palabra, Señor, que podamos morir a nosotros mismos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que podamos declarar, Señor, que ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra, Señor, por cada una de tus promesas. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que tú me ayudes, Señor, a romper esos esquemas mentales, Señor, que muchas veces me tienen atado, Padre celestial, para que no pueda obedecer tu palabra completamente, inmediatamente e íntegramente, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú me des, Padre celestial, ese gozo, Padre celestial, en el corazón para obedecer tu palabra, Señor, sabiendo que la obediencia trae bendición, Padre Santo. Ayúdame, bendito Dios del cielo, a morir a mi arrogancia, Señor, a morir, Padre celestial, a mi prepotencia, Padre celestial, y hazme una persona humilde, Señor, para que pueda reconocer, Padre Santo, que tú sabes mucho más que yo y que tú quieres lo mejor para mi vida. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que la gracia tuya, Señor, me acompañe cada día, Señor, y que tú, Señor, seas obrando en mi vida, Dios, para que pueda yo, Padre celestial, reconocer tu palabra, Señor, como la máxima autoridad y que pueda obedecerla, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?